¿Qué tal, hermanos? Nuevamente les saludamos en este día, ya viernes, con la esperanza de que sigan contando con salud, con sustento y con la perfecta paz y amor inagotable de nuestro Dios en cada uno de ustedes y de sus familias. Y continuamos con esta breve reflexión acerca de los límites en la vida matrimonial. Y con esta reflexión cerramos este ciclo para dar lugar a el siguiente pastor que estará dando continuidad acerca de estos temas de la vida matrimonial en la familia. Y en esta ocasión, hermanos, quiero compartir el tema de la resolución de conflictos con una vida con límites en el matrimonio. Vamos a abarcar dos áreas donde hay quienes se resisten a los límites y hay quienes son afines con esta parte de esta etapa de la vida matrimonial, con estableciendo límites sanos para esta vida matrimonial. Y bueno, hemos hablado ya acerca de la necesidad que tenemos en la vida matrimonial de establecer esos límites y cómo es un valor maravilloso que tienen nuestro corazón, nuestra vida, el establecer esos límites. Y en realidad, casi hemos dicho que la vida sin límites no es vida. Sin embargo, establecer y mantener esos límites va a exigir mucho de nosotros: trabajo, disciplina y sobre todo ese deseo. El deseo primeramente de ver un matrimonio que pueda verse perdurable de manera también espiritual hacia un futuro. Y eso debe ser un aliento, un impulso también para que podamos trabajar en nuestra vida matrimonial. Y por lo general, hermanos, sabemos que hay o existe lo que está bien hacer en la vida, pero muchas veces, a veces omitimos varias cosas y estamos solamente motivados a hacerlo si no estamos bien. Es decir, sabemos y conocemos qué es lo que está bien hacer en la vida matrimonial, pero pocas veces estamos motivados a hacerlo y solamente lo hacemos cuando nos encontramos en algún conflicto o en alguna alguna brecha que se abre en la vida matrimonial. Y si hemos de recordar, el día de ayer hablamos de que la obediencia a Dios tiene que ser sin menor duda la mejor y la primer prioridad de nuestra vida, el mejor aliento para poner y mantener esos límites, porque pues así nos los ha encomendado nuestro Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes un texto bíblico y quisiera que me acompañara por favor al libro de los Proverbios y podamos leer en la escritura cómo hay situaciones en la vida del ser humano y maneras de reaccionar. Vamos a leer Proverbios capítulo 19 y voy a leer versículos clave, el versículo 3, después voy a leer el versículo 8 y después el versículo 11 y el versículo 19. De ahí me voy a brincar al versículo 19. Versículo 3 dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Esto regularmente, a veces de manera no solamente en la vida matrimonial, en la vida personal, a veces cuando hay alguna aflicción, hay algo que experimentamos en nuestra vida y una manera de reaccionar, y por esa manera errónea de reaccionar, hay muchos que todavía muestran ese enojo para con el Señor. Y aquí habla Proverbios acerca de esta situación. Pero nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones sabias y entendidas, de manera que el versículo 8 nos va a invitar a eso. Dice la palabra de Dios: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. De manera que entonces nuestra perspectiva ha de cambiar y nuestra vida ha de dirigirse siempre con sabiduría, en la vida personal, individual y en la vida matrimonial. El versículo 11 dice de esta manera: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. En la comunicación en la vida matrimonial suele darse esta situación en algún conflicto, en alguna diferencia, y hay quienes, debido a los temperamentos,
pues se toman muy personal alguna ofensa. Hay quien, como decíamos el día de ayer, podemos soltar la lengua, y como decíamos el día de ayer, en la lengua está el poder de activar sueños o matar sueños, dar vida o dar muerte. Y el versículo 19 dice algo muy importante, mis amados hermanos. Dice: los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. De manera que entonces decía, hay una parte en la parte de la etapa de los límites en la vida matrimonial, donde hay quienes se resisten a los límites. Y la resistencia externa se va a manifestar o se va a expresar a través de una reacción de enojo. Esa es la resistencia más común, la ira. Es decir, las personas que se enfurecen con quienes ponen esos límites tienen un problema de carácter. A veces por egocentrismo o de alguna manera se enojan por motivos justificados debido a una ofensa así, quizás real, pero también su deseo es que se ve frustrado, se enojan porque no han aprendido a diferir la gratificación o respetar la libertad de los demás. Y la persona que se enfurece tiene un problema de carácter, y si éste se refuerza o se alimenta, va a volver a aparecer, como dice la palabra de Dios, al día siguiente y el día siguiente y en otras ocasiones y circunstancias. De manera que aquí tenemos que entender cómo podemos resolucionar o solucionar estos conflictos en esta etapa de los límites cuando hay resistencia. Primeramente, hermanos, tenemos que entender que no es la situación lo que enfurece a la persona, sino aquel sentimiento de que tienen derecho a cosas ajenas. Es decir, ellos quieren controlar a los demás y como resultado no se pueden controlar a sí mismos. Por eso cuando pierden ya su deseo de control sobre una persona, pierden los estribos y pues se enojan y se enfurecen. Y lo primero que hemos de hacer, mis amados hermanos, es entender que la persona que tiene el problema es la persona que se enoja, aquella que se enoja con usted. Y nosotros tenemos que de alguna manera mantener límites sanos para con los demás. Esto nos va a ayudar a aprender acerca del respeto. Tenemos que entender esos sentimientos que hay tras esos pensamientos y tras esas actitudes. En segundo lugar, hemos de considerar que el enojo tiene que ser de manera objetiva. La ira solamente es un sentimiento en el interior de la otra persona y no puede transmitirse o saltar de lado a lado en la habitación y llegar a un ambiente donde haya herida, sino más en este caso, es decir, no puede entrar dentro de usted si usted no lo permite. La palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hemos de resistir para que el mal huya en ese momento de nosotros. Y hemos de mantenernos, fíjense bien, separados de la ira de la otra persona, pero no de la otra persona. Separados de la ira de la otra persona. No hemos de permitir tampoco, mis amados hermanos, que la ira nos provoque a hacer algo. Las personas sin límite responden automáticamente a la ira de los demás. Y si esto se refuerza, van a buscar esa aprobación y también se van a enfurecer las otras personas. De manera que lo que hoy tenemos que hacer es no permitir que una persona fuera de control nos provoque y nos haga cambiar de dirección o de rumbo. Como decíamos hace un rato, dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y hemos de resistir y el mal huirá de nosotros. Acabamos de leer estos textos, mis amados hermanos, donde dice que las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Recordando este versículo 8, adquiriendo sabiduría es amarnos a nosotros mismos, atesorar el entendimiento para que nuestra vida pueda ser prosperada. Y dice el versículo 19, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si nosotros damos o consecuentamos y socorremos y reforzamos
ese mal carácter, ese enojo, o caemos en esa provocación, lo que vamos a hacer es que una vez más vuelvan a aparecer día con día y volver a tener que sufrir esas consecuencias y enfrentar esa parte. De manera, hermanos, entonces, que en esta parte de la resistencia tenemos que actuar con sabiduría y con dirección de nuestro Dios. Hay otra situación que tenemos en la otra área, pero antes de pasar a ello, mis amados hermanos, si nosotros no actuamos a su debido tiempo con sabiduría y con dirección y seguimos reforzando este mal carácter, puede llegar a avanzar más y más hasta el grado de haber maltrato, no solamente verbal, sino también físico. Y aquellas personas que viven maltratadas a veces no se atreven a poner ese límite por diversos motivos. Quizás temor de contarle a otro lo que les ha sucedido o lo que habrá de continuar. Buscan a veces proteger la reputación del esposo o de la esposa con los amigos o en la iglesia. Quizás tienen miedo también de admitir que ellas se están dejando se están dejando tratar de esa manera. Y hermano y hermana, es importante siempre buscar ayuda espiritual, buscar ayuda profesional también, y sobre todo, mis amados hermanos, buscar al Señor y recibir la dirección de Dios, esa sabiduría que Dios nos puede dar para poder evitar que la situación se prolongue más, buscando esa ayuda, hermanos. Y muchas personas van a tener un problema para saber diferenciar entre el perdón y la reconciliación. Si nosotros buscamos esa dirección de Dios, podemos entender que hemos de ejercer el perdón, pero también la prioridad va a ser siempre la reconciliación. Y eso lo va solamente a mostrar nuestro Dios para nuestra vida matrimonial. Pero también, mis amados hermanos, hay algo importante en la otra área, que sería la afinidad y la unidad en los límites. Es decir, reconocer que los límites son obras de amor. Aunque pudieran ser dolorosos para cada uno de nosotros, son beneficiosos, mis amados hermanos, para los demás también. Pero a veces en nuestro entendimiento personal humano, debido a nuestra conciencia caída, puede decirnos que somos malos o que estamos haciendo algo malo cuando establecemos límites. Y quizás las personas a quienes estemos poniendo esos límites como en nuestra vida matrimonial podrán decirnos que nuestra conciencia es culpable, quizás se rehúsen, como decíamos hace un rato, a esos límites y nos hagan sentir culpables. Pero cuando nosotros podemos entender esta parte de que los límites son sanos en la vida matrimonial y nos ayudan mucho, va a haber unidad y afinidad en esta parte de la vida matrimonial. De manera, mis amados hermanos, que cuando se llega a un comienzo donde se desarrolla un ambiente de afinidad hacia quienes entienden el uno al otro, entenderán aquel no sin ser crítica, sin sentirse dolidos, sin personalizar, sin manipular ni controlar. Y este cambio va a obedecer a la manera en que Dios nos constituyó, porque recordemos que fuimos creados libres con un cometido elemental. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3 de los Colosenses, versículo 14, dice: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el amor. Pablo lo había dicho también a los corintios, que habían tres cosas que eran esenciales, que es la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos era el amor, y el más importante. Y esto, mis amados hermanos, nos va a alentar y nos va a orillar porque sentimos afinidad hacia mi cónyuge. De manera que también necesitamos tener ese vínculo perfecto, un vínculo estrecho y significativo con mi cónyuge, con la persona que amo. Y
reconocer que no va a ser posible desarrollar un límite en un ambiente vacío. A medida, mis amados hermanos, que establecemos esos vínculos con esta persona que es afín conmigo también, que dispone su corazón para establecer esos límites sanos en la vida matrimonial, entonces Dios nos va a transmitir por medio de ellas la gracia y la fuerza que dará a nuestra vida matrimonial. Y van a empezar a expresarse y demostrarse nuestros gustos, dando un giro radical, y vamos a comenzar a desarrollar vínculos estrechos y significativos con personas con esos límites ya claros y específicos, como es la vida de nuestro matrimonio con mi cónyuge. Y hermanos, es tan importante de verdad unirse a la familia, porque como en cualquier disciplina espiritual, los límites no van a poder desarrollarse en el vacío, como le decíamos hace un momento, y es por eso que necesitamos contar con personas que tengan nuestros mismos valores bíblicos para la puesta de estos límites y ejercer la responsabilidad, para que nos estimulen, para que practiquemos juntos y para que estén a nuestro lado día con día nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa. Y cuando nosotros nos sentimos en ese ambiente de unidad y de afinidad, estaremos seguros de estar rodeados de personas que están creando un ambiente de gracia y de verdad, con los mismos valores bíblicos. Uno de ellos es el amor, recordar de dónde proviene el amor. Dice Juan que Dios es amor. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros aprendemos a amar porque hemos sido amados. Y la gracia que recibimos debe de provenir de afuera para poder desarrollar lo que hay adentro. De manera, mis amados hermanos, que cuando nosotros como cristianos comenzamos a valorar la mejoría, la recuperación y el conformarse a esa imagen de Dios, entonces tendrá un lugar significativo en nuestra vida matrimonial, mi esposo y mi esposa para mí. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios, y para Dios somos joyas preciosas, somos alguien significativo, alguien de mucho valor. Y tenemos que cultivar ese amor, tenemos que cultivar ese valor para con mi pareja también. Y nosotros, cuando entonces comenzamos nosotros a tener ese cambio, estaremos atesorando valga la redundancia, ese tesoro, atesorar nuestro tesoro como vida matrimonial. Y recordar que aprendemos a amar porque hemos sido también amados. Y a través de esa gracia que ha sido expresada en Jesucristo, ese ejemplo también, y cómo Él nos los ha mostrado en la vida de Jesús y nos ha dado ese ejemplo, y cómo nos ha alentado a que como cristianos y como hijos de Dios, comencemos también a valorar a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y a recuperar quizás lo que a veces podemos percibir como perdido. No solamente mi esposo o mi esposa, sino mi relación. Y recordar que hemos sido creados a imagen de Dios y tenemos un mismo valor. Quiero terminar con un texto, y está ahí mismo en Proverbios, para que podamos nosotros entender realmente cómo hemos de atesorar ese tesoro. Proverbios capítulo 18, versículo 22, por favor, hermanos, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, yo les invito a que en este tiempo podamos nosotros tener nuestro corazón dispuesto para poder resolver esos conflictos que a veces están por la resistencia hacia los límites, pero también recordar que hay quienes Dios puso en nuestro camino para poder nosotros afinar y unirnos con nuestra familia y con nuestro cónyuge y establecer esos límites sanos para una vida matrimonial.
Con esto terminamos recordando que hemos de atesorar ese tesoro, como decíamos el día de ayer, cultivarlo, cuidarlo y sostenerlo como Dios nos los ha encomendado para presentar nuestro matrimonio ante Dios sin mancha ni arruga. Así como Cristo amó a la iglesia, entregarnos por la esposa también y también disfrutar de ese grande amor que Dios nos ha expresado a través de su gracia y también expresado en la vida matrimonial para con los hijos, en la iglesia y hacia la sociedad. Mis amados hermanos, terminemos con esta oración, por favor. Amado Padre, te doy gracias por tu grande amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, y porque en esta hora tu palabra, Señor, nos ha hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, por este ciclo de reflexiones, Señor, acerca de los límites en el matrimonio, y rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija para que podamos, Señor, entender, identificar, Señor, los límites, ponerlos por obra, Señor, y de una manera sana vivir y disfrutar ese amor como pareja, Señor, y como matrimonio, para tu gloria y para tu honra. Padre, que nos mantengamos como un matrimonio y familia consagrada en totalidad a ti. Recibamos la paz, Señor, el sustento y tu amor incomparable e inagotable. Padre, ponemos en tus manos a mis hermanos, Señor, y que tu gracia, Señor, a través de Jesucristo, que tu amor, Señor, como ese Padre eterno, que tu abrazo y la dirección y comunión con tu Santo Espíritu sean derramados en cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y seguiremos compartiendo más reflexiones en su momento. Pasen una bendecida tarde y fin de semana. Dios les bendiga.